vivir una crisis política, social, económica, moral y sobre todo muy espiritual. Así que Venezuela tiene que entrar a una reeducación nacional y ese va a ser el tema que vamos a tocar hoy. Y para dar inicio, bueno, el técnico allá nos tiene un video, si por favor nos los empieza a proyectar para dar inicio al programa. It was August 1975, and the Lord had given me that day a list of things that I had never thought about before. He said, this is the way to reach America and nations for God. Del mundo, hay una batalla invisible por el dominio de la creación de Dios y de las almas de las personas. Esta batalla se libra en 7 frentes estratégicos que se levantan como montañas sobre la cultura, le dan forma e influencian en su destino. A través de los años, la Iglesia poco a poco se ha retirado de su lugar de influencia en estas montañas, dejando un vacío llenado ahora por la oscuridad. Cuando perdemos nuestra influencia, perdemos la cultura. Y cuando perdemos la cultura, fallamos en avanzar el reino de Dios. Ahora, una generación entera se encuentra con una necesidad inmensa. Es tiempo de luchar por ellos y recuperar esta esfera de influencia. La esfera de gobierno, donde la maldad o el bien son restringidos o respaldados. La esfera de la educación, donde se les enseña la verdad o la mentira acerca de Dios y su creación. La esfera de los medios de comunicación, donde la información es interpretada a través del bien o del mal. La esfera del arte y el entretenimiento, donde los valores y las virtudes son celebradas o distorsionadas. La esfera de la religión, donde las personas adoran a Dios en espíritu y en verdad, o se conforman con un ritual religioso. La esfera de la familia, donde la bendición o la maldición es traspasada a las siguientes generaciones. Y la esfera de la cual todos dependen, la esfera que alimenta y financia a todas las demás esferas, la esfera de la economía, donde las personas construyen para la gloria de Dios o la gloria de los hombres, donde los recursos son consagrados para el reino de Dios o capturados para el poder de las tinieblas. Los que tienen el control de esta esfera tienen mucha influencia en nuestra cultura. En los últimos 50 años hemos visto la decadencia moral más rápida en la historia de la humanidad. La cultura que hemos heredado de nuestros antepasados se está desintegrando ante nuestros ojos. ¿Qué clase de mundo estamos dejando a nuestros hijos y nietos? Mientras las 7 esferas estén en manos de los enemigos del Evangelio, nuestra sociedad será destruida completamente. Los esfuerzos para avanzar el reino de Dios quedarán obstaculizados. Imagínense si el pueblo de Dios recuperara sus ciudades y los gobiernos, las artes y el entretenimiento, los medios de comunicación y la educación. Si recuperáramos la familia y también la influencia religiosa. Esto es posible, pero primero debemos movilizar al pueblo de Dios. Es urgente que capacitemos y entrenemos a la Iglesia para influir en las 7 esferas. El movimiento de Dios para transformar nuestras naciones ya ha comenzado. Cientos de miles de líderes en todas las ciudades del mundo se están capacitando para atender las necesidades en cada una de las 7 esferas. El 80% de las personas que trabajan en el mercado creen en Dios. 78% cree que la espiritualidad es importante.
El 70% dice que su fe tiene un significado y le da propósito en la vida. Un gran ejército de Dios está esperando tomar un compromiso para salir a la batalla y conquistar sus esferas de influencia. Sin embargo, este ejército estratégico en gran medida ha sido dejado e inclusive ignorado por la Iglesia. Más del 90% de los miembros de la Iglesia no se sienten capacitados y motivados para aplicar la fe bíblica en su día a día. Es hora de recuperar las 7 esferas y llevar a Cristo a nuestra cultura y verla transformada. Muy buenas noches, que el Señor Jesucristo les bendiga a todas las personas que nos sintonizan en esta noche y bienvenidos a su programa En Victoria. Así que bueno, hermano, nuestro programa En Victoria es patrocinado por la iglesia Valle de Bendiciones, ubicada en la carrera 7 entre calle 1 y 2. Y la iglesia Ministro de Fuego Duaca, ubicada en la carrera 5 entre calle 23. Bueno, hoy tenemos un invitado de alto calibre, un invitado de alto nivel, a nuestro amigo y hermano y pastor Daniel Silva. Bienvenido, hermano. Buenas noches, hermano. pastor. Muchas gracias, Bendiciones, hermano. muchas gracias por haber atendido el llamado de hoy. A ustedes, agradecido, de verdad estoy con ustedes y contento de poder estar aquí nuevamente, agradecido con el Señor, Amén. primero que nada, pues, por habernos reunido, ¿verdad? Acá en este lugar. Siempre nos reunimos, pero hoy estamos reunidos acá y damos gracias al Señor. Y damos gracias al Señor de poder llegar a cada uno de los hogares que estamos llegando. Como les contaba entre cámaras, alguien me preguntaba ayer casualmente que qué había pasado con los programas. Yo le dije, es que seguimos. Lo que han cambiado son los rostros, pero seguimos estando allí. Los rostros y los nombres. Claro, yo siento que estoy allí cuando veo a mis hermanos en un programa hablando del Señor, hablando de lo que hay que hacer, de lo que la iglesia tiene que hacer. Y bueno, estamos contentos, agradecidos mis hermanos por haberme invitado y agradecido con el Señor por habernos dado el tiempo para hacerlo. Amén, Bueno, ¿sí? ya hemos visto un video ahí que estuvo muy informativo acerca de la influencia de la iglesia y sobre todo en Venezuela y aquí en el municipio Creta. De hecho, el programa, ahí vemos, resalta en una pregunta donde dice reeducación nacional. Necesitamos una reeducación nacional en todas estas áreas para hacer un resumen y entrar a los temas. Por supuesto que lo necesitamos, hermano. Por supuesto que lo necesitamos. Es más, es urgente que la iglesia tome el control de una reeducación nacional, sobre todo a nivel conceptual, sobre todo a nivel de concepto. Necesitamos recontextualizar o reeducarnos en cuanto al concepto de iglesia. Necesitamos reeducarnos en cuanto al concepto de política. Necesitamos reeducarnos en lo que es el trabajo, en lo que significa la riqueza. Hay gente que todavía no tiene claro el significado de riqueza o cómo es que se obtiene. Sobre todo la nueva generación está muy confusa. Yo el otro día pude ver a un niño que su aspiración decía, mi aspiración, me imagino que estaba hablando allí con los otros niños de que iban a ser grandes, decía, no, yo voy a ser pran. Imagínate, y eso está ocurriendo. ¿Por qué? Porque ven que un pran tiene poder, Sí. un pran puede obtener dinero, un pran puede obtener muchas cosas, armas que dan poder. Entonces, eso lo están viendo nuestros niños. Nosotros necesitamos ir a una reeducación. Y yo creo que la iglesia está haciendo el trabajo. Yo creo que la iglesia, pero necesitamos mayor efectividad. Sí, como diríamos en cierto aspecto como una unidad, porque sabemos que la iglesia ha hecho un arduo trabajo en esta situación que hoy en día estamos viviendo. Claro, así es. Cada una en diferentes áreas. Así es. Y cuéntame, hermano, en la iglesia hay este tipo de proyectos, ¿se están realizando algo con respecto a ese trabajo en la calle? Mira, yo no veo ninguna iglesia que no esté haciendo el trabajo. Sí. Todas, absolutamente todas. Cada una con fortalezas en algunas áreas, débiles en otras, pero todas por alguna razón están haciendo
Unas lo están haciendo en la familia, otras están haciendo el trabajo de calle, a través de llevar alimento al más necesitado. Otras lo están haciendo llevando la oración al hospital, llevando un alimento al hospital. Mira, y cada uno en su área, fortaleciendo la familia. Por allí tuvimos a los hermanos, a los Gedeones, llevando Nuevos Testamentos a las escuelas. O sea, yo creo que la iglesia, todas estamos haciendo el trabajo. Y sobre todo el sistema penitenciario. Hemos visto muchos testimonios ahí de hecho, gente que está privada de libertad. Sabemos que no son animales, ellos tuvieron una falla, cometieron un error, pero yo creo que también son seres humanos. Y ahí es donde la iglesia también tiene que trabajar. Es decir, tenemos que activar como que con un poco de mayor fuerza todos esos sitios de influencia donde hablaban ahí. Y sobre todo la economía, porque cuando también hablamos de economía, oye, uno a veces la gente se asusta. Pero para la gloria de nosotros no, nosotros vamos hacia adelante porque sabemos que tenemos un Dios que nos provee. Amén. Amén. Y entonces, esta pregunta, ¿la iglesia será que se está rezagando un poco ante la situación? ¿O cómo la vemos hoy, sobre todo aquí en el municipio Crespo, para hacerlo más pequeña? Porque sabemos que esta situación es a nivel mundial, como estábamos hablando antes que empezáramos. La situación es a nivel mundial, el hermano Marco lo decía. Pero aquí en Venezuela, ¿qué está pasando con esos líderes pero hablando también sobre la parte política, qué está pasando con esos líderes sociales desde el presidente para abajo? Porque a veces parece que le echamos la culpa mucho al presidente y a los gobernantes, pero ¿qué estamos también haciendo nosotros no como cristianos, sino como pueblo en general, que a veces criticamos a una persona, entonces estamos pendientes para quitarle la cola al otro? O de repente para montarnos en un transporte y no cancelar el pasaje, sabiendo que también ese transporte está viviendo una crisis. O sea, que el trabajo puede ser titánico, pastor. ¿Qué nos dice acerca de cuál podría ser, mejor dicho, el trabajo de la iglesia en todas estas áreas? Mira, yo creo que requerimos primero de una unidad como nunca. Y estamos ya dando paso. Recientemente vimos una vigilia donde se estaba invitando a toda persona que se considerara cristiana para una vigilia, para clamarle a Dios, para pedirle perdón a Dios por todo lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer por Venezuela. Y me pareció interesante porque no había una especificidad en cuanto a la convocatoria, ¿verdad? De cualquier ideología que adorara al Señor. No importaba la doctrina, lo importante es que tú fueras claro que íbamos a orar, a pedirle perdón al Señor, a rendirnos delante de Dios, a arrepentirnos por lo que hemos hecho o por lo que lo que hemos dejado de hacer. Y yo creo que esa convocatoria significó algo. Sí. Acá en el municipio hay un esfuerzo titánico para poder reunir también a la iglesia del Señor, sobre todo a sus líderes, porque como yo te comentaba, o como les comentaba a ustedes, uno de los graves errores que ha cometido la iglesia cristiana es dividirse, o no unirse, o no entender que a pesar de las diferencias, somos los hijos de Dios. Amén. Y somos los llamados a transformar la sociedad en la que vivimos. Somos los llamados a traer el reino de Dios a la tierra. Somos los llamados a ser discípulos. Somos los llamados a buscar a la gente. A buscar la reconciliación. A buscar la reconciliación del hombre con Dios. Primeramente. A encontrar la paz, a encontrar la armonía, a encontrar la justicia. Tan importante y tan necesaria para estos tiempos. Creo que es obligatorio. Primero que nada, la unidad. Segundo, redefinir los conceptos. Creo que tenemos que redefinir incluso el concepto de unidad. Sí. El que yo me una a ti en una causa no me hace cómplice en cualquier otra que tú pudieras estar equivocado. ¿Ve? O no me une a una causa en la que no esté contigo. Creo que debemos redefinir lo que es unirse, lo que es unirnos, ¿verdad? Y yo creo que el liderazgo de la iglesia, no importa cómo nos llamemos, no importa qué doctrina podamos atender,
Lo importante es que nos unamos para establecer el reino de Dios y a eso estamos llamados. Amén. Amén. A eso estamos llamados. De hecho, hay una palabra muy clara, ¿no? Que dice que en el consejo de los sabios está la sabiduría. Y una unión de verdad, o de conocer la palabra, que más que todo que tengan respeto. Vemos que en esa unión salen muchas ideas. Y de acuerdo a esa idea, viene Dios, ¿verdad? Trae, digamos, buenos mensajes para todas las personas que nos ven. ¿Cómo dice usted sobre todo esto, hermano? Que fíjate, si aquí existiese una unidad, bueno, tenemos el ejemplo Colombia. Mira, Colombia, hemos visto una explosión del evangelio, hemos visto un cambio en su política, hemos visto un cambio en su economía, pero lo primero que sirvió en Colombia fue un cambio en cuanto a la unidad de la iglesia. Fue lo primero. Segundo, dejaron de hablarse mal unos a los otros, porque llevamos las cosas de nuestra vieja vida, las trasladamos a la iglesia y eso nos ha hecho mucho daño. Cuando debería ser al contrario, de aquí para acá. Y no de lo que yo tenía para la iglesia, no de lo que la iglesia tiene para mí, ¿verdad? Para reeducarme, para reenseñarme, para guiarme a un nuevo camino. Entonces creo que necesitamos primero un buen consejo de ancianos, más o menos como lo que se establecía en la estructura que la iglesia nos describe, un consejo de ancianos, porque allí hay sabiduría. Sí. Y en el mucho consejo hay más sabiduría. No, y de hecho, hablábamos también, nosotros tuvimos, gracias para la gloria de Dios, hemos estado hablando por el municipio, hemos tratado de ver cómo ayudamos al municipio y también lo sacamos adelante. Pero yo creo que hace falta también ese llegar hacia los cuerpos de seguridad, y cuando hablo de cuerpos de seguridad, desde la policía hasta la Guardia Nacional, porque yo creo que se han perdido muchos valores en gente que debería de darnos protección, y más bien a veces lo que hace es agredirnos o queriéndonos sacar algo. Y cuando digo esto no me refiero a todos los cuerpos de seguridad, sino específicamente estoy hablando de individuos que a lo mejor están por la cuestión de que se ven ahogados porque a lo mejor el salario no les llega, entonces quieren sacar provecho de alguna, en este caso de alguna persona, para ellos obtener alguna ganancia. Entonces yo creo que la iglesia, y en la iglesia hay valores, y en la iglesia vemos médicos, policías, guardias nacionales, abogados, políticos. En la iglesia también tenemos gente en la política. Entonces yo creo que nosotros también podríamos llegarnos, ¿verdad? Por eso es que necesitamos, como dijo usted al principio, las debilidades de una iglesia son las fortalezas de otra, y las debilidades de esa iglesia son las fortalezas de la otra, y eso nos lo dio el pastor Elvis Peralta. De hecho le hacemos un saludo, debe estar ahí pegado a la pantalla. Saludos, hermano. Vamos a saludar al pastor Elvis Peralta. Y antes que se me olvide, el pastor Pacheco, pues, si está en sintonía, le agradezco que se comunique urgentemente con el canal, que lo hemos estado llamando. Amén. Bueno, seguimos aquí en el tema sobre reeducación nacional. Entonces, ¿qué nos diría usted sobre cómo podríamos hacer para llegar, bueno, ya me están diciendo que llegamos a un corte, vamos a dejarlo para el próximo espacio. Dejamos la pregunta en el aire. Sí, dejamos esa pregunta en el aire, a ver cómo sería ese mover de la iglesia sobre hacer no sé, consejería a todos esos cuerpos de seguridad, de que de ellos también dependen ese grano de arena, ¿verdad? Para poder construir a Venezuela y sobre todo al municipio. Bueno, vamos a unos comerciales y ya regresamos en tu programa En Victoria, forjando carácter a través de la palabra.